Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengo el agrado de estar con Johanna Hualpa como toda la noche. ¿Qué tal, Johanna? Hola, Abraham, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros queridos televidentes quienes cada jueves nos siguen en el horario de siempre. Johanna, hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días. Así es, Abraham, han sido días intensos con las protestas que se han estado dando por el peaje de Puente Piedra. ¿Quieres saber qué se trata del programa? Por supuesto, pero queremos también que todos nuestros queridos televidentes ahí en sus casas sepan acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. Para ello, tenemos una nota muy importante. Veamos de qué se trata. Bien, ya tenemos en nuestros estudios a un gran invitado, al economista, el señor Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Johanna? Señor Eduardo Martínez, por Gracias supuesto. invitarme. Vamos a presentarlo un poco y contar pues de que estamos contando con la presencia de un gran economista Y periodista, Johanna. y también docente de posgrado, Qué ¿cierto? currícula. En la Católica, ¿no? Entonces es un agrado tenerlo aquí presente Gracias. en nuestro set. Y bueno, pero antes queremos que usted vea también un reportaje para poder opinar acerca de este tema. Así que veamos la primera nota. El presidente de la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada, Jaime Villafuerte, indicó que el costo en 5 puntos de los peajes en Lima aumentarán a partir de hoy. Las garitas que subirán sus tarifas son las siguientes: Ramiro Prialé, El Pino, Santa Anita, Monterrico y Separadora Industrial. El abogado y especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, conversó con nosotros para darnos una idea más cristalina al respecto de la decisión del alza en las garitas. Yo no estoy de acuerdo con las alzas de los peajes de Lanza, ni de rutas de Lima, ni ningún peaje, pero además yo estoy en contra de los peajes dentro de la ciudad. Cobrarnos peajes dentro de la ciudad es cobrarnos por transitar en la ciudad. Los peajes y Odebrecht parecen tener un puente que lleva al mismo camino. Recordemos los vínculos que ha tenido el señor Castañeda en su anterior gestión, en su primera gestión, con Odebrecht, con OAS, y recordemos la comunicación de su asesora por teléfono en que no firmen vía Parque Rímac porque ellos lo iban a anular, y así fue. Anularon vía Parque Rímac y el dinero de este fideicomiso pasó al bypass de 28. Entonces sí ha habido y existe una línea de cercanía. Que ellos quieren negarlo es un tema distinto. Dejemos que las investigaciones continúen y sigan su curso normal para determinar el nivel de responsabilidad, y en consecuencia sí aquí ha habido, como en todos los contratos que se han suscrito por Odebrecht o las empresas vinculadas a esta transnacional, ha habido beneficios en contra del país y en beneficio de los empresarios. En las calles hay un cierto desconocimiento sobre el aumento en las 5 garitas de los peajes anunciados. Injusto, porque hasta dónde más van a subir, ni siquiera realizan obras, ¿no? Están abusando demasiado. Conscientemente deben cobrar. Demasiado. No estoy de acuerdo con el peaje. Eso es un abuso. Tú sabes muy bien que en ningún lugar del mundo, en una zona urbana, hay peaje, ¿verdad? Así que ese peaje tendría que salir igual que el de Puente Piedra, ¿verdad? Que nosotros a veces entramos de allá de evitamiento, entramos acá a La Molina, ¿no? Eso nos perjudica a nosotros. Todo ese peaje no tiene razón de ser de que esté ahí. Por eso que están pidiendo también que lo saquen, ¿no? Yo pienso que es con mayor razón deberían sacarlo. El perito en temas ediles nos dice que Lima no debe tener facultad en los peajes. Lo debe tener el Ministerio de Transportes. Es decir, Lima ha venido creando peajes y cobrando peajes sin tener facultades. Esta facultad le corresponde al Ministerio de Transportes. En consecuencia, el Ministerio de Transportes lo que debería hacer es revisar ese convenio y quitarle esta facultad a la Municipalidad Metropolitana de Lima por el abuso en cuanto a la creación y el cobro de los peajes. Lima no tiene facultades para ello. Por su parte, el especialista nos explica que el tema de los peajes tiene alternativas para mejorar su función. El Ministerio de Transportes abra la boca, el ministro de Transportes ha desaparecido en todo este tiempo, no ha dicho nada, y debería hacer frente al problema, quitarle la facultad que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre solamente lo que tenían en Prialé, en evitamiento, y de ahí los demás peajes renegociar con las empresas concesionarias que se han hecho y entregarles los de la zona norte y sur, y que no haya peajes dentro de la ciudad.
Ante este elevo de la tarifa, el alcalde de La Molina solicitó al Congreso que se investigue la garita de separadora industrial. Además, los municipios de Santa Anita y Ate, los cuales también sufrirán el alza, se suman a este pedido para verificar si los ingresos obtenidos por la concesionaria han sido retribuidos con obras en beneficio de la población en Lima Este. Y bien, señor Eduardo, ¿qué le ha parecido el reportaje? A ver, hay mucho de qué hablar, pero una pregunta que le quiero hacer es ¿cuánto va a implicar, cuánto puede perjudicar esta alza que a partir de hoy va a regir en los usuarios? No, desde luego, si nosotros nos ponemos a pensar y concebimos lo que realmente es un peaje, que al final es una suerte de impuesto, ¿no? Por un uso, una servidumbre, desde luego cualquier alza de una impositiva o tarifaria no cae bien, ¿no? Sobre todo en una situación, un contexto donde ya, digamos, estamos arrastrando cerca de 36, 38 meses de recesión. No me da miedo decir que estamos en recesión, por cierto. Pero sí, definitivamente afecta, molesta, fastidia, porque tampoco, como todo impuesto, la idea de crear un tributo es, como contrapartida, recibir, digamos, una prestación en infraestructura, mejores pistas, mejores carreteras, hospitales, escuelas, y no se ve eso. O sea, digamos, a eso vamos. Lo que muchos pobladores, vecinos en sí han exigido y se sienten muy indignados, así como es el caso de La Molina, sí, efectivamente es porque no cumplen con los beneficios. Ellos pagan por el peaje, correcto, pero hay muchas personas que no entienden para qué sirve un peaje. Creo que sería bueno que lo defina para iniciar. Vamos a retomar la idea, ¿no? Como dije, un peaje, digamos, es un derecho, es un tributo, una suerte de tributo, no vamos a decir impuesto, pero sí es un pago que se hace por un uso y una servidumbre, ¿no? Un camino, incluso puede ser marítimo, puede haber un peaje fluvial si se quiere. Eso ya es más, o corresponde más al campo de un abogado o de un experto en derecho, pero desde luego es un tributo. Y como todo tributo, repito, eso merece una contraprestación que en estos momentos no se percibe, ¿no? Mejores carreteras, mejores pistas, mejor infraestructura, mayor seguridad, no se percibe. A ver, señor Eduardo, ¿a quién le perjudica más este alza de peajes y el tarifario? ¿A los transportes de pesados o a los usuarios? A los taxistas, por decirlo así. Yo creo que, a ver, eso va a depender, digamos, obviamente eso va a estar en función de la fluidez, de la cantidad, digamos, de vehículos, de la densidad de vehículos que ya sea pertenezcan al componente, digamos, transporte comercial o personal. Pero en este caso específico, y voy a ser un poquito microeconómico, en este caso específico yo creo que no estamos en condiciones ahorita como usuarios personales o privados de destinar más dinero de nuestros bolsillos a, digamos, un impuesto que no estamos viendo que, en este caso un peaje, a eso me refiero, que no estamos viendo que funciona, ¿no? Y que está, digamos, de alguna manera sobrepuesto por organismos que, como vimos en el reportaje, y el doctor Castiglioni creo que lleva mucha razón, sobreimpuesto por la municipalidad, que no debería tomar esta atribución. Yo creo que esto sí lo debería manejar el Ministerio de Transportes, ¿no? Bueno, pero en ese caso también quisiéramos saber cómo se maneja esta mega obra en sí que, entre comillas, debería beneficiar a los usuarios. Es por ello que también en el reportaje muchos se han pronunciado, más los transportistas, ¿no?, por esta situación. Sí. A ver, voy a hacer voy a remontar un poquito la historia. Ustedes creo que no habían nacido. Hace 16 o 17 años, un poquito más quizás, hubo un peaje, aunque ustedes no lo crean, de 15 cuadras. Y eso fue en el Callao. No sé si recuerdan el peaje que puso Alex Curi. Claro, de Curi. ¿Ya? En realidad era de 15 cuadras, o sea, era increíble. Yo creo que no ha habido en el mundo un peaje tan pequeño como ese. Y funcionó, me parece, 2 o 3 años. Levantó para la empresa concesionaria en esa época poco más de $20 millones. Se pagaba o sea, casi $1 ida y vuelta para ir al aeropuerto. Y era de 1,5 kilómetros, como les estoy diciendo. Respondiendo a tu pregunta con ese ejemplo, cuando se realiza una obra de infraestructura, el concesionario, quien asume la responsabilidad, ya sea propia o con participación o coparticipación con el Estado, tiene que gastar, ¿no?
pero contra ello también recibe ingresos, remuneraciones, que mientras no se cumpla la obra en sí, esta empresa, este concesionario, va a tener que generar ingresos. Y uno de esos ingresos, justamente, a propósito, es el peaje. Pero, ¿no? ¿se está cumpliendo eso en Perú? ¿Se requiere de peajes? Porque lo que dicen los usuarios es que más bien deberían eliminar a todos. Lo que se está viendo es que hay un mal diseño, y ese mal diseño tiene que ver también mucho con los economistas llamamos externalidades negativas al hecho de que ese diseño tiene cosas o dimensiones que no son muy claras, ¿no? Y ahí ya entraríamos a hablar o a especular quizás en torno a temas que no son transparentes. Estamos hablando del rol que ha venido cumpliendo Odebrecht o el rol que cumplió Rutas de Lima al colocar o a imponer un peaje como el que puso en Puente Piedra. Entonces, hay cosas que hay que investigar y hay cosas que hay que aclarar y transparentar. Y en este caso, para responderles específicamente, yo creo que no existe un buen diseño. Hay peajes que no tienen razón de ser. Yo para ir a La Molina, si voy por la vía de evitamiento y quiero meterme en La Molina, voy a tener que pagar un peaje que es mucho más corto que el de Curi. Estamos hablando más o menos de 1.000 a 1.500 metros, ¿no? Entonces, ya esos aspectos son los que hay que aclarar y transparentar, porque ya hay cosas que están muy oscuras y muy nebulosas, ¿no? Señor Eduardo, si me permite, vamos a recordar que el tema que estamos tocando en este bloque es el alza que va a regir a partir de hoy en 5 puntos de nuestra capital. Y hemos hablado también con la población, con los usuarios, y manifiestan que a veces desconocen por qué se incrementa. ¿Usted les puede explicar el por qué y si le parece justo el costo? A ver, como dije hace un momento, el concesionario necesita generar ingresos. Bueno, eso de necesitar lo estoy diciendo no porque estoy justificando el alza, ¿no? Simplemente vamos a decir que precisa incrementar sus ingresos. ¿Y por qué lo hace? Porque básicamente los contratos diseñados o fueron diseñados en función a esas prerrogativas. Entonces, estas alzas vienen o son dadas básicamente por esta necesidad, entre comillas, no está muy aclarado, de que las empresas generen ingresos por ese lado. Ese es un punto. Si me parece justo o no, el costo, miren, yo lo que veo es que en estos momentos digamos, el contexto macro de Perú no nos permitiría, ¿no?, soportar mayores incrementos impositivos. Además, repito, tenemos 36, 38 meses de recesión, de enfriamiento, de estancamiento económico. Yo creo que no, en estos momentos, de momento, yo creo que no debería darse personalmente esa alza, ¿no? Al parecer, esto afecta directamente la economía pública porque se está metiendo con el bolsillo del ciudadano, o es así como lo manifiesta. Claro, desde luego. O sea, a ver, si yo te estoy quitando ya un 30% de tu renta, ¿no?, que ese es el impuesto de la renta, hay impuestos que no los podemos percibir tan claramente o que no están en el papel y que subyacen a nuestra actividad económica. Y uno de esos impuestos, lógicamente, tiene que ver con los peajes, ¿no? Al final, si yo te estoy pagando 100 soles, ¿no?, el Estado ya te está retirando 30, y esto no tiene que ver con libertarismo económico, con neoliberalismo. Desde luego, esa no es mi escuela, ¿no? Bien, le agradecemos que haya podido estar en nosotros en ese Por supuesto, creo que ha sido claro el día de hoy. No, espero, sí. Sí, gracias a ustedes. Y bien, nos vamos a ir a una pausa comercial para seguir hablando más acerca del tema de los peajes aquí en Informados.